los últimos versículos de este capítulo y el tema para otra, los dos deudores, los dos deudores. Vamos a tomar la palabra del Señor. Dice Mateo 28 al 30, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, él lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Bien, esta parábola es la finalización de este capítulo. Lo que hemos seguido la secuencia de este capítulo, conocemos las dos grandes preguntas que se le hicieron a Jesús en aquella ocasión. La primera, que venía del grupo y decía: ¿quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos? Y la segunda pregunta, que vino de Pedro diciendo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Bien, el Señor aclaró todas las dudas que pueda haber en torno a estas dos preguntas, hablando sobre la humildad, una de las características del carácter cristiano. Alguien dice que la humildad es el vestido del alma del creyente. Si una persona puede ser muy hábil, puede tener muchas capacidades, dones naturales y tal vez alcanzar algunos dones espirituales. Pero si la persona no es humilde, difícil. El Señor dice que Él ha venido por los humildes y no está pensando solamente en aquellas personas postergadas de alguna fortuna, sino por aquellos que tienen un espíritu de humildad quebrantado y sumiso delante de su Señor. Así que Él explica la parábola de esta manera y a Pedro le responde sobre el perdón.
Cuando Pedro le dice, Señor, debo de perdonar a mi hermano 7 veces. Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Esto muestra que Jesús le está enseñando a Pedro que el perdón tiene que ser indefinido, ilimitado, que no hay una barrera en el cual nos choquemos para decir llegó a la tolerancia, las posibilidades de perdonar. Se acabó. No, es ilimitado, indefinido. Inclusive el Señor plantea esto del perdón diciendo que nosotros debemos perdonar así como nuestro Padre nos ha perdonado. Ahí está el fundamento del mensaje de hoy. Jesús cuenta esta parábola del reino de los cielos, a través de la cual el Señor advierte de las consecuencias. ¿Habrá consecuencias de un espíritu no perdonador? Sí. El Señor con esta parábola pues advierte por las personas que han sido grandemente perdonadas y en algún momento se niegan a perdonar a otros. Ese es el fundamento de esta parábola. Jesús, de una forma tan magistral, para poder ilustrar su enseñanza, cuenta la historia de 2 siervos, de 2 personas que tenían un señor. Entonces, cuenta que a un siervo se le había perdonado una gran deuda y que tan pronto como se vio libre de la deuda, trató despiadadamente a un consiervo que le debía una deuda que era totalmente pequeñísima a lo que él había debido a su amo. O sea, el amo le perdonó una deuda grande a él, pero él no quiso perdonar una deuda pequeña que le tenían a él. Por lo cual, dice la palabra del Señor, Jesús enseñando, que fue severamente condenado sin remedio por su mala actitud. Esa era la advertencia. Y esta parábola que nos sirva también de una moraleja, un ejemplo, ¿no? Un mensaje para los espíritus no perdonadores. Esta parábola enseña ciertas lecciones que Jesús no se cansaba nunca de predicarlas. No olvidemos que la doctrina del cristianismo es la doctrina del perdón y de la reconciliación. Son las 2 manifestaciones más claras del pensamiento cristiano: el perdón y la reconciliación. Bien, la deuda del primer siervo, ¿cuál era? Yo sé que todos somos deudores delante de Dios, deudores espirituales, deudores morales, en fin, le debemos la vida, la existencia, tantas cosas que suman nuestra dependencia y también la amplia deuda que tenemos con Él. La deuda del primer siervo destaca en la parábola el contraste de la enorme deuda de este siervo y la relativa e insignificante deuda del segundo siervo. El término traducido del griego muroies significa una gran deuda incontable como las estrellas del cielo. O sea que este primer deudor tenía una deuda impagable en todo sentido, era inmensa. Esta parábola explica los equivalentes a la palabra talento. El talento no era una moneda en realidad,
para mostrar como el denario, como si digamos un sol, una peseta, un peso, no. El talento era una cantidad en kilos de plata. Era incontable, una cantidad en kilos de plata. Y bueno, cargar un talento no lo podía cargar un hombre, tenía que cargar una bestia. Siempre era así. Entonces, la cantidad que debía este hombre era 10.000 talentos. Era una cantidad enorme. Mientras que, y 10.000 talentos representaba a 60 millones de denarios. Miren la equivalencia y la gran diferencia. ¿Cuánto debía este hombre? 10.000 talentos. ¿Cuánto era los 10.000 talentos? 60 millones de denarios. Millones de denarios. Así que era en realidad una cantidad impagable. Impagable. El hombre estaba totalmente devaluado. No podía cancelar nunca esa deuda. La deuda del segundo siervo, ¿cuál era? El segundo siervo debía apenas 100 denarios. O sea, el primer siervo le debía a su señor 60 millones de denarios. Y el segundo siervo le debía al deudor, al primer deudor, 100 denarios. ¿Cuánto es 100 denarios? El jordal mínimo de un judío, sea pastor, agricultor, tal vez carpintero o pescador. El salario era de 1 denario diario. Eso es lo que ganaba un judío. O sea que este hombre debía solamente 100 denarios, mientras que el otro debía 60 millones. Así que la historia refiere que este rey quiso resolver una serie de deudas y por eso comenzó a hacer esta clase de liquidaciones. Es la parábola que el Señor nos enseña. El primer siervo era insolvente y cuando el Señor quiso arreglar estas cuentas, pues no pudiendo cobrar su deuda, lo único que hizo es apresar a él y a su familia y venderlos como esclavo en pago de su deuda. Esta forma de relaciones sociales se daba en el tiempo de Jesús. Era muy normal. Cuando una persona ya no tenía absolutamente ningún recurso, no tenía tierra, no tenía negocios, no tenía algunos artículos, tal vez para vender, cuando llegaba a el último peldaño de su miseria, al hombre solo le quedaba su vida. Y esa vida él la vendía a alguna persona que podía pagarla. ¿Y cuál era el pago? La esclavitud. O sea, este hombre llegaba a ser un esclavo, él y su familia y todos los que nacieran de su familia llegaban a ser esclavos porque no habían podido pagar una deuda. Esto era tolerable. Esto era normal en el tiempo de Jesús. Tal vez nosotros en este momento social de la historia nos escandalizamos. Nos escandalizamos. Por eso es que la Biblia nos dice que en la nueva característica de la fe en relación a Dios y el amor al prójimo, dice que delante de Dios no hay esclavo ni libre, porque Dios no tiene más que hijos. Así que esta situación era bastante deprimente para este hombre. Después de tener capacidades para negociar y haberse endeudado porque pensaba tal vez multiplicar sus ganancias, se vio en la penosa situación de tener que llegar a ser un esclavo, un hombre libre llegar a ser un esclavo por deudas. Y no solamente él, sino toda su familia.
¿Cuál fue la situación? Desesperación. Así que en su desesperación, este hombre le ruega. No le ruega que le perdone la deuda, no. Le está rogando solamente que le dé tiempo. Y prometiendo que le pagaría si le daba la oportunidad del tiempo. Esto parece que es una constante en los que debemos algo, ¿no? Cuando nos apretan el tiempo del cobro, entonces todo deudor decimos, por favor, deme una semanita, ¿no? Como si en esa semanita pudiera, se aferra al único medio que cree que le pueda salvar el tiempo, ¿no? Aunque sabe que en ese corto tiempo no va a solucionar mucho. El hombre tiene un problema en realidad con la vida y se juega con el tiempo. Algunos piensan que todavía tenemos tiempo para solucionar el problema, pero la vida dice, el tiempo de Dios es hoy, porque Él no se mueve en la cronología nuestra que cuenta por años, por meses y días el tiempo, sino Él se mueve en su propia cronología, ¿no? En el kairos, el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? El tiempo oportuno, el hoy. Así que no va a solucionar el problema el tiempo. Si nosotros dejamos pasar las oportunidades de Dios, tal vez no se dé más el tiempo. Eso le ha sucedido a muchas personas que dicen, no, todavía tengo tiempo, yo soy joven, puedo divertirme. No sabe que el tiempo es uno de los elementos más de mayor enemistad con el mismo hombre, porque en el tiempo no solamente se desgasta la vida, sino que se desgasta toda posibilidad de enmendar errores. Si nosotros queremos una oportunidad, no prolonguemos el tiempo. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, no hay tiempo. Bueno, este hombre rogó y en su súplica mezcló los lamentos, los ruegos, la súplica, el lloro, el quebranto, y que en realidad él sabía a dónde iba, a la esclavitud, después de haber sido un gran señor, un hombre que tenía decisiones sobre muchas personas, porque él tenía siervos también, entonces iba a terminar como un vulgar, simple esclavo. Qué terrible llegar a esta situación. Entonces, dice la palabra del Señor en la enseñanza de Cristo que el hombre fue movido, este rey, a compasión y de una forma tan extraordinaria canceló toda su deuda. No me debes absolutamente nada. Una liberación total. Qué bueno. Alguien dijo que esta no fue una exhibición de justicia, porque no había justicia acá. El hombre debería pagar por su deuda. El rey actuó con una exhibición de su gracia. Así es, el hombre delante de Dios. No podemos esperar la justicia, porque la justicia manifestada en leyes, como dice Pablo, si yo conocía el pecado es precisamente por la ley, porque en la ley se describe las sanciones. En ningún momento la ley va a ayudarle al transgresor, por el contrario. Así que este hombre no fue ajusticiado, sino por gracia, perdonado. Ahí está la enseñanza del cristianismo. Ninguna persona, ser humano, con una moral tan devaluada, como dice la misma teología, no, en un estado de depravación, podrá jamás cancelar esa deuda que tiene con Dios. Y si Dios nos hiciera justicia por nuestros propios méritos, no habría un tribunal.
ni un abogado que nos pueda sacar olímpicamente como inocentes. Nosotros vamos a ser justiciados, sí, que no nos quepa duda, pero nosotros tenemos la ventaja que alguien ya pagó nuestra deuda y que la justicia de Dios sobre nosotros ya se la hizo en Cristo Jesús. Entonces nuestra transgresión y nuestra deuda ha sido cancelado porque alguien en mi lugar ha sido juzgado. Aquí no actúa la justicia sobre nosotros, sino su gracia. Esto es lo que el hombre no entiende. El cristiano mismo no lo entiende y navega dentro del campo cristiano con una desfachatez, con una arrogancia, con una prepotencia espiritual, como si tuviera dechado de virtudes y todo lo que tiene de paz, amor, transformación, se lo haya ganado con esas virtudes, cosa que no jamás será así. Todos hemos sido transgresores. Y si hoy día nuestras deudas han sido canceladas, no es por el tiempo, ni por las capacidades personales, no es por la justicia que se ha hecho sobre nosotros, porque la justicia ha sido sobre Cristo, sino por la gracia. Gloria al Señor. ¿Cómo debería estar este hombre? ¿Cómo debería estar el cristiano cuando recuerda? Por eso el apóstol Pablo tenía una de sus cualidades. Él contaba su testimonio constantemente. Si nosotros revisamos el libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo contaba por aquí, por allá y por acullá. Donde estaba, contaba su experiencia. Y no era nada halagüeño para su vida. Después de haber sido un ciudadano romano, que eso era un legado de sus padres, que eso era un privilegio presente que él tenía. Nadie lo podía tocar si sabía que era un romano, porque el imperio romano prevalecía y defendía a sus súbditos donde estaban. No había justicia que pueda condenar a un romano a crímenes como el caso que condenaron a Jesús a la crucifixión. Así que Pablo contaba y eso le hacía a él ser más humilde, para recordar de dónde había venido y qué es lo que había recibido. Ya quisiéramos que cada cristiano cuente su experiencia y nos cuente de veras cómo fue perdonado. Ahora bien, aquel siervo tenía un compañero que le debía 100 denarios. Ya dije, equivalente a unos cuantos dólares. Y en lugar de perdonarlo, lo agarró, lo ahogaba, lo quería ahorcar, exigiéndole que le pagase todo lo que debía, con violencia todavía. Este pobre deudor le rogaba que también le diese plazo, pero de nada servía. A él le habían dado tiempo, le habían dado plazo, inclusive le cancelaron todo, pero él no quería ni siquiera dar tiempo ni plazo. Así que como consecuencia no estaba amenazando. El Señor Jesús dijo que le echó en la cárcel. Ya estaba metido en la cárcel hasta que pagase la deuda, cosa difícil. En mejor de los casos, ¿cómo le iba a pagar la deuda a este hombre si estaba preso? Ni siquiera le había dado el tiempo ni la libertad, la gran oportunidad de ponerse a cuentas. Qué terrible situación. Lo había totalmente atado para volverlo insolvente, porque no podía de otra manera cancelar esta deuda. La actitud de los amigos de ambos. La gente siempre mira. Jesús nos ha dicho que nosotros somos la sal y que nosotros somos la luz y que no podemos jamás, como una ciudad sentada en un monte, escondernos de ninguna manera. Si esa ciudad sentada en un monte se iluminó
ya no podrá esconderse, porque de cualquier rincón y cualquier nivel o del nivel de la tierra verán esa luz en la parte más alta. Bien, entonces aquí todo lo que está sucediendo hay alguien que lo está viendo. Yo recuerdo hace muchos años fui a predicar a la cárcel de Huánuco. Yo no tenía más de 21, 22 años de edad y estaba predicando en la cárcel de Huánuco. Pero cuando entré había un letrero que me llamó la atención y me marcó por mucho tiempo. Dice, hay 3 ojos que no ven. El ojo de la justicia, el ojo de Dios y el ojo de la muerte. Si no es uno, es el otro o el otro. Me marcó, así que ellos estaban en sus discusiones, en sus querellas, en sus enfrentamientos, y alguien estaba viendo. Así que alguien fue lo que llevaron este mensaje, haciéndole ver al Señor perdonador de tan grande deuda lo inconsecuente de la actitud de este hombre perdonado. Así que cuando el Señor Jesús, contando la parábola, se enteró de la actitud tan inconsecuente de este hombre perdonado, entró en ira, una ira justificada, dice, ¿no? Se enfureció con aquel implacable prestamita. Le acababan de perdonar una deuda y él no está queriendo aceptar ese perdón con otro. Había sido perdonado. Y yo pienso que si alguien le perdonó a él, pues él estaba en la capacidad, en la sensibilidad de ser también un perdonador. Así que por esta implacable actitud de negarse a perdonar una deuda tan pequeña, el rey, el señor que le había perdonado, le dijo, no, se olvidó lo que hice por ti. A la cárcel tú. Hasta que pagues tu deuda, hasta que canceles todo, de ahí no saldrás, de ahí no saldrás. La enseñanza espiritual es clara. Dios es el rey. Todos sus siervos hemos contraído una enorme deuda que no podemos ni podíamos pagar. Con gracia y compasión maravillosamente demostrado, el Señor ha pagado la deuda y ha concedido el perdón y la plena libertad. Sinceramente, cuando una persona se convierte de verdad, aunque haya llevado una vida tormentosa, aunque haya llevado una vida totalmente descarriada, cuando la persona se convierte de verdad, es como que de su mente ha salido esa capacidad para sentir culpa, porque el pecado trae culpa y trae pena. Pero cuando una persona sabe que ha pasado por la cruz de Cristo y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, como que se siente aliviada. No es que se hace, se hace. No nos hacemos de ninguna manera. Yo lo digo por experiencia, no es que me haya hecho y me haya creído el limpio, el transformado, el perdonado, no. Verdaderamente la naturaleza ha sido transformada y se cumple la palabra del Señor cuando dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, una creación nueva. Y cuando hablamos sobre la adopción, que yo he hablado acá, cuando una persona es adoptada, se le cancela toda deuda de anteriores o de la familia, de tal manera que en la nueva familia él no debe a nadie nada, totalmente sin culpa. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, el perdón nos trae plena libertad, ya no para estar oprimidos, para sentirnos culpables. Lo que pasó, pasó y se acabó.
borrón y cuenta nueva. Eso es lo que está enseñando el Señor, ¿no? Ahora supongamos que este cristiano ofende a otro creyente. Cuando es reprendido, reconoce el mal y pide perdón. Pero el creyente ofendido se rehúsa a perdonar. Se ha visto casos. Yo he visto casos de personas que dicen, no, 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 no. Lo que esta persona ha hecho es imperdonable. Un caso bien curioso sucedió con un evangelista peruano cuando yo vivía en Trujillo. Vino otro evangelista extranjero preguntando por él y invitándolo para que estén plenamente en su campaña, pero los ministros dijeron, no podemos invitar a ese hombre, porque ese hombre es un transgresor, ha ofendido a la institución. Me reservo el nombre de la institución. Y él dijo, sí, que tan mal, está inmoralmente mal. Bueno, alguien dijo, no, hermano, él no es un inmoral. ¿Y cuál entonces es la ofensa? Él en plena plaza de toros dijo que el seminario no hace pastores. Y esa es la ofensa más grande que le ha causado a nuestra institución. Mire, ese pecado medio tonto era el que lo había hecho que este hombre sea considerado como un proscrito. El evangelista extranjero se rió, sinceramente se rió. Porque él mismo dijo, hermano, eso tal vez lo ha oído de mis labios. Porque yo vuelvo a confesar y perdónenme las instituciones. A quien nos hace ministros competentes de un nuevo pacto no es la institución humana, es el Cristo de la gloria. Entonces, hay cosas así tan simples dentro de las congregaciones, que ya se fue, no lo perdonamos porque se ha ido, o porque ha dicho, o porque ha hecho. ¿Qué significa esto? Si es que somos maestros de la palabra, o somos maestros del mensaje que Cristo nos ha dejado. Estamos en realidad creyendo lo que el Señor ha enseñado en todo el consejo, o es que solamente tomamos algunas partes de este consejo porque nos conviene, porque nos conviene. Así que después de que este rey le haya perdonado tanto a esta gente, él no podría haber permitido que esta conducta nueva quede sin castigo. Era inconcebible. Ya está perdonado. Como dice Pablo, ya está limpiado, santificado. Entonces ya no hay nada que hacer con vosotros. Esto es lo que nos lleva a pensar que el Señor, lo que dice la Biblia, no tomará por inocente al culpable. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo. Lo dijo el Señor. Así que Jesús termina, yo también termino hablando sobre el perdón, el tan ansiado perdón. Se presenta en todo el Nuevo Testamento de que es imprescindible perdonar para ser perdonado. El que no esté dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Dios le perdone. En el monte de las bienaventuranzas, Jesús en Mateo 5:7 dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia, no me canso de decir, son tres cosas: la compasión, el perdón y la restauración. Jesús inmediatamente después que enseñó a sus discípulos sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 14 y 15 dice, porque si no perdonáis a los demás sus ofensas, porque si perdonáis a los demás sus ofensas,
os perdonará también vuestro Padre Celestial. Si os perdonáis, vuestro Padre también lo perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Santiago remata este pensamiento cuando dice, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia, sin la compasión, sin el perdón y la restauración, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria al Señor. Entonces, la lección la hemos aprendido. Y hermanos de diferentes instituciones, tratemos a la gente como Dios nos ha tratado a nosotros. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría ni comparar remotamente a lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás, porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Si Él fue a la cruz del Calvario, Él fue porque el pecado mío, el pecado de toda la humanidad, tenía que ser perdonado y con su sangre limpiado. Por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. O de lo contrario, la advertencia es: nunca seremos nosotros perdonados. Qué tremendo mensaje, sinceramente, un mensaje como para meditar. No olviden las dos enseñanzas de este capítulo, que lo he repetido hasta la saciedad. La humildad, por mucho que lleguemos a ser tan grandes, tan solventes, tan capacitados para hacer las cosas, siempre el cristiano debe mantener ese espíritu de humildad. Y lo segundo, siempre debe darse oportunidad para perdonar a los demás. Esa palabra, estás perdonado pero no olvidado, es muy humana, pero no cumple las exigencias del perdón que Dios exige. Dios nos bendiga. Gloria